Bueno, pues vamos a platicar un poquito. Quiero platicarle acerca de una pregunta que recibí el día de ayer y que es muy interesante. ¿Ya oramos? Cierto, perdón. Es que ella no oró. Estoy dormida. Una pregunta muy interesante que me hicieron el día de ayer y que en la que he estado meditando profundamente durante estas horas, porque es muy importante. Mire, el pastor Abel, ¿cómo se apellida? Abel, no me acuerdo cómo se apellida. El pastor Abel de Asambleas de Dios, un amigo de la cobertura, un amigo nuestro que nos ha compartido muchas cosas, escribió en alguna ocasión en uno de sus libros algo que a mí me impactó mucho y que en un momento dado funciona para todos, pero hoy lo quiero enfocar a un aspecto específico. Él escribió: una vez que Dios te dio una visión, no desperdicies tiempo, ni fuerzas, ni recursos en actividades que no contribuyan a avanzar en la visión de Dios. Se lo voy a repetir. Una vez que Dios te dio una visión, no desperdicies tiempo, fuerzas ni recursos en actividades que no contribuyan a avanzar en la visión de Dios. Wow. Es muy cierto, es una realidad que nosotros vemos cumplida cabalmente, plenamente, en los hombres y mujeres más exitosos de la Biblia. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesucristo. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo contribuyó a que se cumpliera en su vida la visión del Padre Celestial. Y así, hoy quiero hablar en específico de los... Perdón, tenemos que interrumpirnos porque estoy serio. Hay que quitarla. Se está afilando las uñas en los sillones. No, es la parte de... No. Perdóneme, voy a volver a comenzar el argumento. Le digo, el avance de la visión que Dios nos da a cada uno de nosotros tiene naturalmente objetivos específicos relacionados con el llamamiento que Dios nos da. Pero hay una serie de personas en particular que tienen una responsabilidad, no diría yo que mayor, pero sí más trascendente en términos del impacto que causan a la iglesia, y estos son específicamente los 5 ministerios primarios. Porque esa fue la pregunta que recibí ayer. Bueno, ¿qué son o por qué existen o cuál es la razón de que existan los ministerios primarios? Ahorita le voy a explicar por qué se llaman así. Los ministerios primarios, que son los que establecen o se establecieron en el momento en el que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Nosotros los llamamos teológicamente a estos ministerios los dones de la ascensión, es decir, los regalos de Cristo cuando Él ascendió a retomar su lugar allá en la patria celestial. Los dones de la ascensión son llamados así porque cuando el Señor Jesús se fue de esta tierra, quedó de entrada un hueco muy grande, un hueco enorme, que nadie más que el mismo Señor Jesucristo puede llenar. ¿Podemos llevarla? ¿Yo creo? Gracias. Nadie más que el Señor Jesucristo lo puede llenar. Así que, literalmente, para que siguiera caminando en este mundo, la iglesia, y para que la obra de Dios fuera cumplida, era necesario, literalmente, que el Señor Jesucristo estuviera presente. Literalmente. No figuradamente. No en un plano místico raro. Literalmente. Ahora, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo esté presente literalmente si Él ascendió en cuerpo, alma y espíritu a la presencia del Padre Celestial? Ese es uno de los grandes misterios revelados a través de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, y es que Cristo Jesús se constituye orgánicamente como la cabeza de la iglesia, de la cual nosotros, su iglesia, somos el cuerpo. Y del cuerpo de Cristo, que somos nosotros,
existe una identidad que tiene directamente que ver con el ministerio de Jesucristo, y esta identidad está manifestada en 5 funciones que se ejercen dentro de la iglesia, y las 5 funciones tienen una razón de ser que cubren una parte, un aspecto de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, que lo abarcó todo en todo. Estas 5 partes son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas funciones a veces son ejercidas por 5 personas diferentes, a veces 2 o más funciones son ejercidas por la misma persona, porque esa es la necesidad de la iglesia, pero en todos los casos debemos entender que estos ministerios fueron constituidos por Dios, fueron establecidos por el Señor Jesucristo al ascender a los cielos. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando el Señor ascendió? Él lo dijo, trate de acordarse de este texto. ¿Qué fue lo que dijo que Él iba a enviar cuando ascendió a los cielos? A ver, piénsele, ¿no? El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu Santo, que es Dios, está en esta tierra, literalmente. Amén. Está entre nosotros y en nosotros, porque la Escritura dice que el corazón del hombre que ha sido redimido por la sangre del Cordero es templo del Espíritu Santo. Y de entre todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, hay algunos que son llamados a ejercer diferentes labores ministeriales. Ahora vamos a hablar de lo que quiere decir la palabra ministerio. Ministerio viene de una palabra latina que quiere decir representación o estar en lugar de otro. Esto es importante que lo entendamos, porque de esta forma podemos nosotros comprender por qué hombres imperfectos, como yo, por ejemplo, podemos nosotros ejercer una función que le corresponde directamente al Señor Jesucristo. Y no dije que le correspondería o que debería hacer el Señor Jesucristo, sino que hace, le corresponde y funciona directa y literalmente por medio de Jesús. Y yo no estoy diciéndole que un ministro sea Jesús, de ninguna manera. Lejos esté yo de decir tal herejía. Lo que yo le quiero decir es que cuando usted, que tiene un ministerio primario, es usado por Dios en el ejercicio de esa función, entonces desciende del cielo poder de Dios, sabiduría de Dios, palabra de Dios. Y cuando un ministerio primario está en el púlpito o en la tribuna o en una función como imponer manos, una función como orar por los enfermos, en una función como dar una palabra, una función como enseñar acerca de la Escritura o dar un consejo, en ese momento nosotros creemos, la iglesia del Señor cree que el Espíritu Santo está guiando a ese ministro y le está dando la palabra y la acción que su función requiere, de tal manera que Cristo Jesús mismo ministra a su iglesia por medio de sus siervos. Y el siervo no es más que un criado que no tiene injerencia, ni decisión, ni ninguna clase de poder o de autoridad, porque toda autoridad, todo poder, toda decisión es de Cristo Jesús. Amén. La responsabilidad de cada uno de los ministerios es dejar que Cristo sea quien hable. Es permitir que sea el Señor Jesucristo quien hable, que sea el Señor Jesucristo quien funcione a través de nuestras vidas, de nuestras bocas, de nuestras manos, de nuestros pies, pero que sea Él quien ministre. Y mire, yo me he hallado, ahorita ya soy viejo y he pasado por muchas cosas, y probablemente acerca de muchas de las cosas que yo le hable, que le ministre, que le comparta, he tenido alguna experiencia idéntica o similar, pero yo le voy a decir que para mí fue una sorpresa tremenda, me sorprendió profundamente y me impactó profundamente en mi juventud la primera vez que yo tuve contacto con una persona que me empezó a hablar acerca de una situación extrema, muy extrema que estaba pasando y que además yo ni siquiera podía imaginar que existiera. Fue muy duro para mí, pues estaba yo bien escuincle y sin embargo Dios ya me había permitido comenzar a servir en su obra. Y cuando él terminó de hablar, yo estaba temblando porque decía, ¿y ahora qué le voy a decir? O sea, por Dios, que esto que me está diciendo es aterrador, es tremendo y no tengo la menor idea
y oraba y le decía, Señor, ten misericordia, ayúdame a ser útil de alguna forma aquí, porque yo no sé qué hacer, no sé qué decir. Y sabe que en ese momento de mis labios empezó a surgir una palabra de sabiduría y además en su momento una palabra profética que llevó a esa persona a recibir de parte de Dios el mensaje que necesitaba, la respuesta que necesitaba, y el poder de Dios se manifestó en esa vida y el Señor hizo una transformación y una restauración en todas esas cosas tremendas que esta persona estaba pasando. Y me di cuenta y creí y aprendí cómo debe el ministro ejercer eso, su ministerio, la representación de Cristo en esta tierra. Es decir, haciendo por un lado, a una parte por completo, mis propios pensamientos, mis propias ideas, mis propios criterios, experiencias y visión, y permitir que sea Dios el que hable, que ministre y que haga todos los procesos necesarios en mi función, en lugar de hacerlo yo. Yo naturalmente entrego mis fuerzas, entrego mi cuerpo, entrego mi tiempo, entrego mis recursos para que Dios los use, pero en todo momento dejo que Dios los use. Y así es como nosotros tenemos que aspirar a ser en todo momento. Yo no le estoy diciendo que yo o algún otro ministro sea perfecto y que nunca nos equivoquemos. Lo que le quiero decir es que esa es la visión ideal del ministerio. Esa es la visión ideal del tiempo de Dios para cada uno de nosotros como ministros. Ahora bien, el ministerio y esa serie de funciones y de acciones directamente encaminadas a que el Señor pueda manifestarse son dirigidas de una forma consciente por nuestra voluntad. Son dirigidas de una manera consciente por nuestros criterios humanos. Porque el Señor no nos posee, el Señor no se apropia de nosotros. El Señor nos habla, nos enseña, nos guía. El Espíritu Santo nos dice lo que tenemos que hacer, pero Él respeta nuestra individualidad porque nos ama y porque nos ha creado a su imagen y semejanza personas con sentimientos, voluntad y emociones. Y a nosotros nos corresponde entonces ejecutar la obra de Dios y ejecutar los designios de nuestro Señor de acuerdo con su voluntad, entregando nuestra voluntad. Ahí es a donde quería yo llegar desde el principio, aunque todo lo que le dije importa, pero esto es el centro de lo que yo le quería decir. Cuando nosotros, sabiendo y teniendo la fe y teniendo el privilegio enorme de recibir del Espíritu Santo la guía, ejercemos nuestro ministerio, tenemos también que tener presente cuál es la visión de Dios para el ejercicio de ese ministerio. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son las metas que Dios nos ha trazado? Y caminar en esa dirección. Y yo le digo a usted que está escuchando esto no es solamente para los ministerios primarios. Le puse como ejemplo porque nosotros tenemos la responsabilidad mayor, por decirlo de algún modo, de transmitir de parte de Dios la guía para la iglesia. Pero usted que está ahí escuchándome, usted tiene responsabilidades, porque tiene familia. Probablemente tiene un ministerio local en su iglesia. Y seguramente tiene amigos, compañeros, conocidos y vecinos que también forman parte de la gente que Dios puso en su mano. Todo eso es lo que Dios le dio. Y yo le pregunto ahora, ¿cuál es la visión que Dios le dio? Yo le puedo decir con certeza cuál es la visión que Dios le dio si usted forma parte de la iglesia del Señor. Porque la visión que Dios nos dio como iglesia del Señor es que somos una iglesia que proclama el evangelio del reino alcanzando a los perdidos. Somos una iglesia que no tenemos como objetivo ser una unidad de consejería contra las adicciones. Tampoco somos una iglesia que tenga como objetivo levantar de la manera más perfecta la alabanza a Dios. Hay iglesias que tienen esa visión y son necesarias en el reino, pero la nuestra no. La visión de la iglesia del Señor es alcanzar a los perdidos proclamando el evangelio del reino. Esa es la razón por la cual la iglesia del Señor existe y por la cual nosotros somos una iglesia que hace discípulos. Somos una iglesia que tiene una estructura de discipulado muy hermosa y muy bien definida, que nos permite llevar a las almas al cumplimiento de la gran comisión que nos dio el Señor, que es
predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y yo le digo hoy, y le pido en el amor de Cristo, que le dedique un ratito a preguntarse usted seriamente si tiene clara la visión que Dios le dio. A ustedes, amados hermanos en Cristo, que pertenecen a otras coberturas, a otros movimientos, a cada iglesia Dios le dio una visión. Y las visiones se complementan porque somos un ejército en el que hay diferentes tipos de función, igual que en un ejército literal en el cual hay zapadores, ingenieros, artilleros, hay infantería, caballería, etc. Nosotros somos diferentes movimientos, diferentes denominaciones que tenemos, cada uno de nosotros, una visión que es una parte del reino de Dios en esta tierra. Pero usted tiene que tener clara su visión y tiene que tener claro el objetivo que Dios le dio, porque por algún motivo Dios le llevó a la iglesia en la que usted está, y ahí donde usted está, usted tiene que ejecutar la visión de Dios, seguro de que cuando usted ejerza la función que Dios le dio, que puede ser de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, de diácono, de anciano, de maestro de escuela dominical, de líder de célula, de maestro de niños, etcétera, etcétera, aquello a lo que usted Dios le haya llamado, ahí Dios le va a guiar, Dios le va a mover, y Dios espera que usted no desperdicie su fuerza haciendo algo diferente de aquello a lo que Dios le mandó, de aquello que Dios le dio, de su visión, de su propósito, de aquello que cumpla el objetivo de Dios. Porque le voy a decir una cosa, los objetivos de Dios irremediablemente, incontestablemente, se van a cumplir, pero usted tiene el privilegio de ser parte de ello o no, y la decisión es nuestra, de cada uno de nosotros. Nosotros podemos caminar participando de la gloria de Dios y llevando la gloria a los pies de Cristo o viéndolo pasar. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Decida por Cristo, decida por servir, decida por hacer lo que Dios quiere de su vida. Deje de lamentarse de lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que le ha dado. Deje de entristecerse por lo que no ha sucedido y glorifique a Dios por lo que está sucediendo y créale por lo que va a suceder. Camine en la visión, camine en el propósito de Dios y usted va a ver que los anhelos de su corazón se van a alinear con la voluntad de Dios y entonces los va a ver cumplidos conforme a la misericordia del Padre Celestial. Amén. Y Él se va a encargar de todo lo que está sucio y todo lo que tiene que ser limpiado. Pero usted tiene que entregarle su vida. Piense en ello, medite en ello.